joven, qué maravilla. Qué maravilla, qué maravilla. En su segmento. Bueno, buenas noches a todos. Ahora voy a hablar acerca del segmento Un poeta en el recuerdo. Esta vez elegí a Francisco Luis Bernardes. En realidad se ve que estoy muy romántica, me acordé de mi época de la adolescencia, cuando compraba tarjetas con estar enamorado, amigos o eso de recordar. ¿Se acuerdan de esos tiempos? Bueno, Bernardes nació en Argentina en 1900, en 1920 más o menos se fue a España, estuvo unos 5 años, allí trabajó como periodista e incursionó en la poesía y también podemos decir que, bueno, conoció a Jiménez, a Antonio Machado, a su hermano Manuel, también luego cuando vino acá a la Argentina estuvo en el grupo de Florida juntamente con Borges, donde se hizo muy amigo y realmente iban a pasear, dicen, juntos por los suburbios. Le gustaba caminar por allí con él. Después se hace muy amigo de Marechal y juntos también por las noches iban a un barcito de la calle Reconquista a charlar. Podemos decir que su poesía es una poesía de inspiración cristiana, vinculada inicialmente a las vanguardias españolas, un viajero incansable y que recibió varios premios, entre ellos el Premio Municipal de Poesía, después el Premio Nacional de Poesía a los 9 años de haber recibido el Premio Municipal, uno en el 35, me parece, y el otro en el 44. Entre sus libros tenemos Orto, 1922, Bazar, 1922, Kindercar, 1924, Alcántara, 1925, continúa su producción con El Buque, 1935, 1937, La ciudad sin Laura, Poemas de carne y hueso, bueno, muchos y muchos más. También decimos que fue director estuvo en la biblioteca, esto también me emocionó, la biblioteca Miguel Canet, donde yo iba de joven a buscar y a leer en el barrio para mí era Almagro, acá dice Boedo, bueno, y allí también lo llevó a José Luis Borges. Voy a leer algunos de sus poemas. Bueno, a ver. Voy a tratar de no leer los conocidos, así los conocemos en otra faceta. Silencio. No digo nada. No preguntes nada. Cuando quieras hablar, quédate mudo. Que un silencio sin fin sea tu escudo y al mismo tiempo tu perfecta espada. No llames si la puerta está cerrada. No llores si el dolor es más agudo. No cantes si el camino es menos rudo. No interrogues, sino con la mirada. Y en la calma profunda y transparente, que poco a poco y silenciosamente inundará tu pecho de este modo. Sentirás el latido enamorado con que tu corazón recuperado te irá diciendo todo, todo, todo. Soneto ausente. El sentido del tiempo se me aclara desde que te ha dejado y me has traído. Y el espacio también tiene sentido desde que con sus lenguas nos separa. El uno tiene ahora canto y cara, porque vive de habernos dividido, y el otro no sería conocido si no nos escondiera y alejara. Desde que somos de la lejanía, el espacio que apenas existía, existe por habernos separado, y el tiempo que discurre hacia la muerte no existe por el tiempo que ha pasado,
sino por el que falta para verte. Y por último, a ver, me gustaba otro. Un minutito. Soneto a la doncella lejana, inaccesible al viento que suspira por apagar la luz de su cabello, inaccesible al pálido destello de la estrella lejana que la mira, inaccesible al agua que delira por llegar a la orilla de su cuello, inaccesible al sol y a todo aquello que alrededor de su persona gira. La doncella en su mundo de diamante inclina la cabeza lentamente para escuchar en el remoto mundo el eco de un latido muy distante, la resonancia de una voz ausente y el sonido de un paso vagabundo. Un recuerdo a Francisco Luis. Muy bien. Muchas gracias, Nora. Quisiera rápidamente agregar a lo que ha expuesto Nora, que Bernardes terminó viviendo en Córdoba, es decir, no en la capital, sino en cerca de una ciudad del norte de Córdoba bastante importante, que es María, que es muy conocida por un festival que hace. Bueno, ahí se recluyó después de haber tomado una decisión, que creo que lo dijo alguna vez, que no quería seguir copiándose a sí mismo, ¿no? Lo cual revela una madurez y responsabilidad creativa muy grande. Quiero también decir que para mí Bernardes es un ejemplo, un paradigma de una poesía bien clásica. Su poesía es medida, es rimada, y su tema es siempre el amor, el hombre, y también es un hombre profundamente religioso. Quiero también decir que era hermano de Aurora Bernardes, la primera mujer de Julio Cortázar. Bueno, y ahora convoco a otra joven más, que es Susana Aguad. Todas son jóvenes acá. Hasta que no se pruebe lo contrario. La narradora no está todavía para mí. Convocamos a la autora. Sí, convocada. Se llama Marta Goldin. Nos va a acompañar Marta Goldin esta noche, que hace mucho que no la tenemos en nuestro ciclo, así que, bueno, es una alegría. Adelante, Marta. Digamos que estamos Acá. en el mes de octubre, ¿no? En octubre. Aún sí. ¿Aún? Sí, mañana no sabemos. Bueno, No tenemos mientras octubre no termine, digamos que en octubre, empezó el diario que escribió el 6 de octubre de 1905 hasta el 10 de julio de San Pablo. Pueden leerse sin un conocimiento previo de novelas como ejemplo de un género literario moderno por excelente, el diario, las notas o el carnet de yo. Parece que con tanta libertad usó el yo en las novelas, suele hablar de sí mismo en su diario, en segunda persona. No se describe a sí mismo, sino que el humor irónico, cargado de reproches, se constituye en un espectador de su propia persona. Lo hizo vivir, permaneció inédito, hasta que en 1952, Italo Calvino le sucedió a París en su cargo de asesor literario de la editorial Einaudi, decidió publicarlo justamente en ese editorial. Bueno, esto era lo que esperábamos a la autora. Digamos de Marta Goldin,
Cuando nació en Buenos Aires, publicó varios libros de poesías, entre ellos A veces yo, Palabras de la memoria, El azar entre las piedras. Publicó el libro de poesías y cuentos breves titulado Fisuras donde caer. Es coautora de Elementales, una travesía musical, obra de teatro en la Catedral de Buenos Aires, en el Teatro Centras. Y también contribuyó con su testimonio a Voces Femeninas del Exilio, de Jean Seymour, que compiló Marianela Colet, profesora de literatura hispanoamericana en la Universidad de Ryerson, Canadá. Es directora de la revista literaria Papemor, actualmente en Internet. Coordinadora del taller literario Papemor, y su obra ha sido traducida en inglés, holandés y catalán. Bueno. Todo entero. Bueno, antes que nada quisiera agradecer este espacio a Susana Aguad, que me llamó, me ofreció, por supuesto, acá al viejo amigo que hace mucho tiempo que no nos vemos y que es un gran gusto volver a ver. Bueno, y a todos ustedes por estar esta noche aquí acompañándonos. Este libro lo publiqué se presentó hace 2 semanas en la SADE. Y voy a leer, hay poesías y cuentos breves. Acá a pedido de Susana tengo que leer los cuentos breves. Y comienza esta parte con un epígrafe de la Wisława Szymborska, que dice: la realidad no tiene que temerle al olvido. Porque quiero aclarar que este es un libro, es el libro de la memoria, individual y colectiva, para mí. La calle Acevedo. Sucedía cada vez que bordeaba el Botánico, como si una fuerza brutal la empujara. Caminaba hacia la calle Acevedo, buscaba con cierta dificultad la puerta y se quedaba parada, mirando. Últimamente notaba esto con mayor frecuencia mientras tomaba un café en el bar de Malavia. Ellos le preguntaban qué pasaba. Bromeando comentaba que se veía pasar con la beba en brazos y el hijo en triciclo. Era una broma triste y sentía como su voz se quebraba. También era cierto que cada vez más en esas calles tenía la sensación de haber retornado recién, como si los años transcurridos, la vuelta del exilio, se borraran y todo recién comenzara. No era que extrañara los 70 del terror, ni el dificultoso retorno a mediados de los 80. No era eso lo que añoraba, no. Sin embargo, algo le sucedía. Esa mañana, como siempre, cruzó la avenida. El solcito de primavera y el cielo tan azul. Se sintió casi feliz. Pensó que no era bueno acercarse a la puerta, que la nostalgia siempre es peligrosa. El tiempo voló, dejarlo ir, se dijo. Quedó parada cerca de la entrada largo rato. Detrás de la puerta vio la vaivén que se movía y a la mujer muy joven. Llevaba jeans y el pelo largo. La beba dormía. A su lado el hijo de 3 años en triciclo y con una servilleta a cuadros azul y blanca anudada al manubrio.
Ahí va la manzana deliciosa que tanto le gusta, pensó. Desvió la mirada. Acercarse. Por un momento creyó que sería lo mejor. Acercarse, fundirse en un abrazo, acariciarlos. Lo siguió, cruzó con ellos. La madre sacó de un bolso de red la pala y el balde, la pelota de plástico de colores, y lo dejó al alcance del chico que ya se acercaba a sus amiguitos. Suavemente acunó a la beba. Ni siquiera me mira, no me ve. Todo esto es mío, me lo arrebataron y vengo a recuperarlo. 1974. En un gesto desesperado me acerqué a ella. La abracé fuerte, casi como a una hija. Le esperan tiempos difíciles, pensé, muy difíciles. Otro corto, sí. Otro más. Otro más. Veo luz en tu ventana y abro la puerta. Extraño esto de encontrarme, porque soy yo, de eso estoy segura. Pero también aquella. ¿Cómo contarme qué pasó durante estos largos años? Soy yo, a los 16 de esta muchacha, y hace mucho tiempo. Temo que me pida explicaciones y será difícil dárselas. No cuentes conmigo para las confidencias. No me gusta extenderme en detalle sobre mi historia. Inevitablemente la irás viviendo. Ambas sabemos lo que sufrimos. Vos en estos momentos, yo arrastrando aún aquellas y las que por mis convicciones provoqué. Sin embargo, algo debes saber. También hubo momentos que sabrás vivir intensamente porque sos así, capaz de llorar con todo, capaz de reír hasta las lágrimas, capaz de amar con todo y desamar también. Te lo aseguro. Ahora noto que estás cansada. Te vas desvaneciendo entre las sombras. Hubiera deseado abrazarte como a una hija, decirte que vivir vale la pena. La luz se va apagando. Tu luz se va apagando. Abro la puerta. Resignada voy al encuentro de esta tarde húmeda de invierno. Muchas gracias a vos, Marta, un gusto realmente, ¿no? Bueno, ahora voy a pedir que hagan bien los oídos. Voy a hablar yo. No, hemos creado ya hace un tiempo una especie de espacio, de sección, como quiera llamársele, de hallazgos textuales. Eso motiva, ¿no es cierto?, que primero tratamos de rescatar algunos textos que están perdidos por ahí y que realmente son a veces insoslayables. Yo ahora me voy a referir a un libro realmente precioso. Roberto Cuadros, Poesía y Creación. Es un libro que editó la editorial Carlos Lolé en 1993.
así que hace varios años, en 1980. Lamentablemente ya esa editorial no existe. Roberto Cuadros nació en 1915 y falleció en 1995. Y Guillermo Boido, que fue gran poeta y paralelamente a ello un notable y conocido hombre de ciencia. Sobre todo estaba muy entregado últimamente a escribir sobre historia de la ciencia. Fue profesor en la UBA y también fue becado y contratado por la entidad esta que se dedica a todo lo que investigan. Exactamente. Resulta que no tengo agua ni luz, por eso ahí se me juntan los cables que no tengo, ¿no? Bueno, es un libro precioso, lógicamente. Habría que decir dos palabras muy rápidas sobre Cuadros. Cuadros fue un poeta muy riguroso en la expresión y muy influenciado por los románticos alemanes, Novalis, en algún momento también por los surrealistas, pero por muy poco tiempo, ¿no? Y él publicó prácticamente, salvo un librito, 6 poemas al vuelo, que publicó en el año 1960. Todo lo que publicó demás lleva el título Poesía Vertical. El número 1, número 2, número 3. Es una poesía muy meditativa, muy de gran economía también expresiva, pero muy honda, muy importante en ese sentido. Y no puede dejarse de reconocer el mérito de Boido en las acertadísimas preguntas que le hacía. Realmente es un libro excepcional. Si alguna vez, yo creo que está completamente agotado, pero a veces en alguna librería de viejo, por ahí, se puede encontrar. Voy a leer entonces la primera pregunta que le hace Boido a Cuadros. Quizá, habla Boido, quizá podamos iniciar esta conversación rescatando algunos rasgos fundamentales de lo que llamamos poesía moderna, desde la perspectiva de su óptica personal. En primer lugar, ¿es posible definir la poesía? Contesta Cuadros. Definir la poesía es una imposibilidad, una utopía, algo que no puede hacerse. Yo preguntaría, ¿se puede definir la vida? ¿Se puede definir la muerte, la música, el amor? Quizá esto le hizo decir a Novalis que la crítica de la poesía es un absurdo. No en vano, en el siglo XVIII, el padre Feijoo, al referirse a la poesía, hablaba de ese no sé qué. Y no hace mucho, Pedro Salinas declaró: todo comentario a una poesía se refiere a elementos circundantes a ella, a estilo, lenguaje, sentimientos, aspiraciones, pero no a la poesía misma. La poesía es una aventura hacia lo absoluto, es decir, la explicación de lo que no se comprende, en este caso la poesía. Solo es posible por un único camino: la creación. Solamente a través de la creación podemos avisorar la poesía.
La única manera de recibir una creación, escribí alguna vez, es crearla de nuevo. Tal vez crearse con ella. Pregunta Boyd. Esto nos lleva a esa idea suya de que el poema, la obra poética, sería algo así como un organismo incompleto. Contesta Carlos. Sí, pero además intencionalmente incompleto. Algo sin acabar, sin terminar, que nos llega como parte de la expresión humana para que nosotros lo completemos. Es la gran tentación que se le pone delante al hombre para que ejercite su capacidad más alta y definitiva, crear. Por eso no es cuestión de ver el poema. Hay una hermosa frase de Paul Eluard que dice que el objeto del poema es dar a ver, mostrar al mundo, mostrar esto que nos disimulamos todos los días, esto que la tontería de nuestra vida no nos deja ver. Dar a ver la realidad sustancial del hombre, esto que se nos escapa por fragilidad, por incapacidad, por las presiones de la vida, que se nos escapa porque no somos capaces de proveer suficientemente a esa exigencia de lo absoluto. Pero diría que no es solamente dar a ver, es dar a crear, dar a hacerse otra vez. Pregunta Boedo, ¿la poesía no consistiría entonces en la reunión más o menos afortunada de algunas palabras, sino en la encarnación en ella de esa exigencia? Contesta Juarros. Por supuesto, no podemos olvidar que el poema está hecho de palabras. Pero hablamos aquí de la palabra del hombre, de la más alta posibilidad de expresión del hombre. Además, el poema no está hecho solamente de palabras. Está hecho también de silencios, como la música. La música no es solo sonido. El sonido constante, permanente, no sería música. El sonido y el silencio, la palabra y el silencio. Por eso Paul Claudel dijo alguna vez, mi poema no está hecho de estas palabras puestas como clavos sobre un papel. El poema está hecho también de los silencios que rodean a esas palabras. Lo que no se dice es tan importante como lo que se dice. Por eso, aquello de Mallarmé, no hay que nombrar las cosas, no hay que señalarlas simplemente y decir, esto es un vaso, eso es papel, aquello es luz, esto es un rostro. Hay que sugerirlas, hay que hacerlas sospechar. Cuando uno hace que las cosas estén presentes por su ausencia, es cuando las cosas están. ¿Qué es estar presente en algo? Es simplemente el hecho físico y material definible de estar aquí. O la presencia de algo es aquello que, aunque invisible y lejano en pasado, permanece y se nos clava dentro. La poesía actúa por ausencia, actúa por este milagro que se da en la captación de la realidad por el hombre. Nunca se entiende tanto una cosa como cuando se la nombra mediante otra cosa. Son todas estas grandes reflexiones que provocó el genio de Baudelaire. Muchas gracias.